medio de una zarza, y a él le llamó curiosidad eso. Moisés no se acercó delante de la presencia de Dios y quería cruzar el territorio santo porque él sabía que era Dios. Él no, él tenía curiosidad. Él le llamó la atención algo. Hay personas que llegan, creyentes, que llegan delante de la presencia de Dios por curiosidad, porque hay algo. De pronto sienten, yo he escuchado de la iglesia la unción del Espíritu Santo en el barrio Los Caracoles. Yo he escuchado que allá hay milagros, que el poder de Dios se está manifestando, y algunos vienen por curiosidad. Alabado sea el nombre de Dios. Así le pasó a Moisés. Moisés llegó por curiosidad, pero él no estaba buscando la presencia de Dios. Él no quería ser un cristiano, él no quería ser un creyente. Él simplemente llegaba por curiosidad, pero Dios lo había escogido. Dios le había hecho un llamado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando él entendió que vio la voz que escuchó la voz de Jehová, y entonces le dice: Moisés, quita tu calzado, el calzado de tus pies, las sandalias de tus pies, porque este territorio en el cual tú estás entrando, este territorio en el cual tú te estás metiendo, este territorio en el cual tú estás pisando, es tierra santa. Alabado sea el nombre de Dios. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: tú no puedes llegar delante de mi presencia tocando el territorio santo de cualquier manera. Moisés se desprendió de un calzado. Moisés se desprendió de una sandalia. ¿De qué te tienes que desprender tú ahora en este día? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que tú tienes que soltar? Quizás tu temperamento, quizás no te has dejado formar por el Espíritu Santo. Todavía Dios tiene áreas en tu vida que quiere todavía Dios formar. Dime, ¿qué tienes que dejar tú? Quizás eres murmurador o murmuradora. Quizás te gusta juzgar a la gente, señalarla. Quizás te gusta hablar mal de tu vecino, hablar mal aún de los hermanos que se congregan en la iglesia. Quizás te gusta también murmurar y hablar en contra de los ministros, en contra de tu pastor. ¿Qué tienes que dejar tú? Si es que tienes que dejar la murmuración, si es que tienes que dejar ese temperamento colérico, si es que tienes que dejar que el Espíritu Santo todavía siga formando, no has dejado que el Espíritu Santo forme más tu carácter. ¿Qué tienes que dejar tú en este día? Saulo de Tarso dejó Pablo, en el cual era Pablo cuando era el viejo hombre, y Dios lo cambia. El Señor lo transforma y le cambia de nombre Saulo de Tarso. ¿Qué tuvo que dejar él? Pablo dejó su cabalgadura. Moisés dejó un calzado. La mujer samaritana, alabado sea el nombre de Dios, en el libro de Juan capítulo 4, dejó un balde. ¿Qué tienes que dejar tú? Dejó un balde, y el balde que ella dejó es símbolo del adulterio, de ese viejo hombre, de esa mujer vieja que dejó el pecado atrás del adulterio. ¿Qué tienes que dejar tú? Alabado sea el nombre de Dios. Hay algo que tú tienes que dejar, y eso que tú no has dejado porque tú quieres entrar al territorio santo. Tú quieres llegar delante de la presencia de Dios de cualquier forma. Tú quieres servirle a Dios a la manera tuya, de cualquier manera. Pero para entrar al territorio santo, tú tienes que cambiar. Tienes que dejar ese temperamento colérico. Tienes que dejar y aceptar que ya no vives tú. Cristo vive en tu vida. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, en capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ya no eres tú. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que cambiar? O quizás tú, de pronto, tu esposo, eres la cabeza del hogar. No has dejado que tu esposo sea la cabeza. Te gusta manejar el hogar, te gusta mandar. Le quitas el lugar que le corresponde aún a Dios. Y si le quitas el lugar que le corresponde a Dios, también le quitas el lugar que le corresponde a tu esposo. La Biblia dice que la cabeza es el varón, y si como mujer no te sujetas a él, ¿qué tienes que dejar? De pronto, joven que me estás escuchando, andas con unas malas influencias, malas amistades. Mira, joven, andas en la droga y has tenido lucha en la droga, pero ¿qué tienes que dejar? Hay algo que tienes que dejar. Quizás tienes que dejar ese mal camino. Ese mal camino que tú, en el cual donde tú estás caminando. Quizás tienes que dejar esa mala relación.
los lugares donde estás frecuentando. De pronto frecuenta unos sitios y unos lugares que ya Dios no quiere que tú sigas frecuentando. ¿Qué tienes que dejar? Quizás tienes que dejar esas malas influencias, esas malas amistades que hay. Pero ¿qué tienes que dejar? Hay algo que tienes que dejar. Porque le quieres servir a Dios, pero no puedes servirle a dos dioses. O le sirve a Jehová de los ejércitos, o le sirve al Dios de la riqueza. Pero no podemos servirle a dos señores, ni sentarnos en la misma mesa con los dos señores. No podemos tampoco, o le servimos a Dios, o de la misma fuente tampoco puede salir dos aguas. O agua salada sale por un lado, o agua dulce sale por el otro. Pero ¿qué tienes que dejar? Hay algo que tú tienes que dejar. Moisés había entendido, él sabía, y él sabía que había algo que él tenía que dejar, y que solamente él se dispuso. Dios quiere que tú te dispongas en esta hora a entregar esa área. Dios quiere que tú te dispongas en esta hora, mujer. Mira, joven, hay un joven universitario que me está escuchando. Joven, Dios te está diciendo que tienes que dejar la droga, tienes que dejar la marihuana. ¿Te gusta fumar marihuana? ¿Te gusta bastante? Un joven universitario. Dios te está hablando. Tu familia no lo sabe. Tu familia no sabe que a ti la droga te gusta, pero Dios te lo está diciendo. Tienes que dejar la droga. ¿Qué tienes que dejar tú, mujer? Quizás hay muchas amas de casa que me están escuchando en esta hora, que todavía andan viendo novelas y televisión y no quieren morir a ese viejo hombre. No ocupan el tiempo leyendo la palabra, no ocupan el tiempo escudriñando la Biblia, no ocupan el tiempo leyendo un libro, no ocupan el tiempo orando. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo. Dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Alabado sea el nombre de Dios. Y tenemos que orar, tenemos que clamarle a Dios. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, pero él no es león. Aunque él ruja, no es león. Alabado sea el nombre de Dios, porque nosotros sí estamos con el león de Judá. Pero te lo dice la Escritura, no estés perdiendo el tiempo. ¿Qué tienes que dejar? Quizás dejar esa novela, ese poco novela que pasas viendo. ¿Te gusta la novela? Eso no viene de Dios. En las novelas lo que tú ves siempre es lo mismo, que el adulterio, que la bruja, que aparece el brujo, el hechicero, el que lee las cartas, el adulterio, le quita a la mujer, que él siempre termina en lo mismo, en la misma situación demoníaca que el diablo todavía está envolviendo a muchos cristianos y creyentes que todavía siguen escuchando y viendo novelas, en vez de ocupar el tiempo en las cosas de nuestro Padre Celestial. ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué quiere el Espíritu Santo, Dios, que te está hablando a través de este mensaje? Moisés dejó una sandalia, Moisés dejó un calzado. Moisés, en otras palabras, ese calzado, cuando él se estaba desprendiendo, era del viejo hombre. Se estaba desprendiendo de ese viejo hombre, que empezó Moisés a entrar a un nuevo nivel. Empezó Moisés a caminar, alabado sea el nombre de Dios, y entrando a la tierra santa, el lugar donde Dios te quiere colocar. ¿Qué tienes que dejar tú, mujer? Quizás, mujer, tienes que dejar de estar peleando tanto con tu esposo y estar en la unidad con él. La Biblia dice que somos una sola carne. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué tienes que dejar tú, joven? Esta joven que me está escuchando, de pronto de estar prostituyéndote. Lo haces no con todo el mundo, pero sí con el que te agrada por dinero, para comprar tus necesidades, ropa y etcétera. ¿Qué tienes que dejar? Alabado sea el nombre de Dios. Pablo dejó su cabalgadura. La mujer samaritana dejó un balde. ¿El balde de qué? El balde del pecado. ¿El balde de qué? Del adulterio. Y Moisés dejó un calzado. ¿Qué tienes que dejar tú? Alabado sea el nombre de Dios. A veces creemos nosotros que podemos presentarnos delante de la presencia de Dios en el lugar santo, que podemos entrar de cualquier manera, pero no podemos entrar delante de la presencia de Dios al lugar santo de cualquier manera. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una demanda, hay algo que Dios te dice. Tienes que dejar algo para que tú puedas entrar a ese territorio santo. Tienes que dejar algo
para que tú puedas conquistar ese territorio santo. Dios quiere